Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y les doy la bienvenida a este episodio más de esta nueva temporada de Psicoterapia de Liberación Somática. Y el día de hoy vamos a ir abordando, vamos a ir tejiendo en este diálogo eh, dialéctico o analéctico, como diría Enrique Dussel, con un invitado que tiene una perspectiva muy interesante sobre el tema del cuerpo y de forma muy particular sobre los estados de danza. Él es Emilio Rosales, es un crítico de la danza, un teórico también, tiene varias también publicaciones en revistas que tienen que ver con esta parte de la estética de la danza. También es divulgador, organiza seminarios, organiza cursos online que tienen que ver con esta parte de la fenomenología, la epistemología, la historia, de todo lo que tiene que ver con la danza. Es un apasionado de la danza y me da mucho gusto tenerte aquí, Gustavo Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mike. Estoy muy dichoso de estar contigo. Gracias por la invitación. No, pues encantado de que estés aquí, Gustavo Emilio. Oye, y para entrar en tema, porque tú tienes, yo tomé contigo un seminario de danza ritual, ¿verdad? Pero tú también tienes una serie de seminarios que tratan sobre el cuerpo en estado de danza. Y me parece que es un concepto que es muy interesante, pero explícanos un poquito de qué trata esto de el cuerpo en estado de danza, Emilio. Claro que sí, Mike. Con mucho gusto. Es un cuerpo que ingresa a un estado particular de conciencia voluntariamente, en donde se puede poner en contacto este cuerpo con su ser siendo cuerpo, es decir, con una máxima plenitud en desarrollo de su cuerpo, no como una entidad cerrada, terminada, consagrada a condiciones ya establecidas de antemano, sino como un proceso. Y en este estado de conciencia de vivirse como un proceso, accede no solo al movimiento en una circunstancia especial, claro Ujú. que de hecho lo hace. Se vive el movimiento de formas especiales exaltadas. Este es un común denominador en esa vivencia. Pero lo más importante es que ese cuerpo se pone en contacto con el origen del movimiento, una calidad energética particular de la cual y desde la cual se activan todas las dinámicas corporales imaginables. Oye, Emilio, ¿qué es esto del origen del movimiento? Porque ya tocaste el meollo del asunto. ¿Qué es esto del origen del movimiento? Y entonces, desde este origen del movimiento, ¿cuál es el lugar de la danza en este origen del movimiento? Bueno, el lugar de la danza en el origen del movimiento es la danza sagrada, que históricamente es la mayor parte de la danza, de las diversas historias de la danza en múltiples naciones. La mayor parte va a ser vinculada a lo sagrado, danza ritual, danza que tiene operaciones mágicas como propósito principal, no estéticas. La parte de la danza consagrada a manifestaciones estéticas es muy corta históricamente. Ok. Entonces, bueno, históricamente el contexto es un contexto principal en los devenires de la historia de la danza y consideramos, algunos especialistas y yo, que ha sido también motivo de su invención, que la danza nace como una técnica para colocarse voluntariamente en un estado especial de conciencia y desde ahí no solamente participar en el movimiento, sino mover el movimiento. La danza nace como una forma rítmica de magia y mover el movimiento implica lograr transformaciones diversas. Por eso es que se ha sostenido, se ha refinado de una forma máxima
y se ha divulgado con intensidad, incluso a pesar de etapas históricas, donde precisamente por esas condiciones mágicas ha sido perseguida de una forma feroz. Hubo momentos de la historia en que los danzantes eran tachados de brujos, de brujas y, bueno, castigados muy severamente hasta llegar a la tortura y la muerte. Entonces, mover el movimiento es una revelación que nuestra especie ha tenido, a la par de darse cuenta de que todo está en movimiento. Nos hemos dado cuenta como especie que el movimiento es un efecto, no es causa de sí mismo, es un efecto. Entonces, ¿cuál es la causa del movimiento? Ujú. Evidentemente es una energía o varias energías, es una fuerza o varias fuerzas. No hay que buscarle mucho por ahí, pero sí que hay que buscar en el hecho de que hay varias dimensiones de energía. ¿Cuáles o cuáles son las que mueven el movimiento? Esa es la búsqueda. Oye, Emilio, me gusta esta conexión que haces sobre los estados de conciencia, porque yo visualizo algo así, el espacio de la danza. Es un espacio, podemos denominarlo así también como un campo, y dime si me equivoco o no, que en el momento de llevar a cabo estos movimientos se generan precisamente una serie de ondas, una serie de frecuencias. Sabemos que nuestro cuerpo, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene una frecuencia y que al moverse, por ejemplo, nuestro cuerpo, pues también tiene una capacidad piezoeléctrica. Me estoy refiriendo al tema de la fascia de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nos movemos generamos energía. O sea, somos energía, pero aparte hay una emisión, hay una emanación de la energía y se genera un campo. Y en este campo, cuando un grupo de personas se encuentran danzando y entran en ese estado alterado de conciencia, también entran en otra dimensión, ¿no? O sea, se podría pensar en esa visión mágica de la danza como un portal. Esa es mi pregunta. ¿Tú cómo ves esta perspectiva? Yo creo que el portal es la intención y la danza instaura el campo. Lo instaura en un efecto de ampliación de la semilla de ese campo que es la existencia. Por el hecho de existir, nosotras y nosotros ya tenemos ese campo, pero no nos damos cuenta de que lo tenemos, porque estamos insertos en unas estructuras sociales que sustituyen al campo, le dan una apariencia diferente, le mienten. En particular, esta estructura principal de mentira, de sustitución del campo, es el tiempo. Nos indican que estamos inmersos en un tiempo que es general a todo lo que existe, que es lineal Ujú. y que va sucediéndose frenéticamente, y que todo lo que va en ese tiempo lineal atrás es irrecuperable. De ninguna manera es así, eso es un invento. Esa es una visión política del tiempo, el tiempo lineal, cronológico, de pasado, presente y Ujú. futuro, la famosa flecha del tiempo. El campo que tú bien llamas y que se instaura voluntariamente a partir del portal que es la intención, es un campo en donde yo me vivo como tiempo, yo sé que soy el tiempo. Es un tiempo entonces circular y en efecto tiene otras condiciones vibratorias, tienes muchas razones, muy certero lo que dices, en cuanto que hay una vivencia directa o muy directa, porque puede seguir habiendo interferencias de las estructuras convencionales, pero es un ingreso más directo al trato con esta condición de energía que está muy relacionada con los factores electromagnéticos del cuerpo. Ujú. Y en ese sentido, Emilio, te pregunto lo siguiente, cuando entramos en ese campo, tú bien lo mencionaste ahorita, no hay una intención estética originalmente, hay una
hay una intención de tipo mágico. Y aquí entra una parte que a mí me interesa muchísimo, que es la dimensión de la ancestralidad. Porque en muchas culturas la danza es una forma también de conectarse precisamente con los ancestros, digámoslo en términos modernos. Muchas danzas tienen este matiz espiritista, en el sentido de conexión con la ancestralidad. O la danza también puede tener este elemento oracular, ¿no? De poder, una forma también de autoconocimiento. Pero, ¿cómo está esta posibilidad de conectarse con los ancestros a través de la danza? Bien, es una posibilidad constitutiva antropológicamente de la danza y varias actividades, muchas de ellas que acompañan la danza, como la música, Ujú. como los cantos, como ceremonias de sacrificio u ofrenda del cuerpo. Una potestad que yo no llamaría espiritista, aunque comprendo que en épocas post-medievales se tomó como tal, sino psicopompa, o el chamán psicopompo es aquel que tiene trato con los muertos directamente. Es una facultad de la danza guiar por esta condición de empoderamiento. Mover el movimiento implica moverlo en diversas dimensiones. Pero ojo que en un trabajo en donde nos colocamos como psicopompos, no solamente podemos tratar con los muertos de nuestro linaje, sino Mm. principalmente yo me enfoco a tratar con los ancestros simbólicos. Es decir, una gran cantidad de presencias no encarnadas que yo he elegido, por lo regular desde que era chiquito, desde niño. Creo que eso nos pasa a todos, que vamos eligiendo fuerzas o personas que nos inspiran y que van a ser a la corta nuestros ancestros simbólicos. No necesariamente, repito, son personas, pueden ser poemas, una canción dentro de una serie de grandes obras musicales, algún párrafo de una novela, un cuento. Son presencias que nos marcan y que decidimos adherir a ellas y a sus tradiciones. Para mí, este linaje de ancestros simbólicos es de suma importancia en el trabajo de autoconocimiento y en la proyección de una vida hacia la salud y la dicha y la autoerotización. La danza es un tipo de epistemología. El movimiento es una forma de conocerse, de conocer el mundo, una forma de ontología también, una forma de estar en el mundo, ¿no? Pero en esta epistemología de la danza que tú me hablas, sí hay una metafísica. No es solamente la reducción mecanicista de huesos, músculos, células, átomos, sino que estamos hablando también de un más allá, de otras realidades a las cuales podemos tener acceso a través de la danza, ¿no? Es muy bella y muy cierta, muy contundente esa visión. Es una metafísica práctica y es una epistemología en cuanto a dimensión de conocimiento. Ahora, ¿qué se conoce en esa dimensión de conocimiento? Pues nuestro ser Exacto. siendo, como lo dije en una instancia, es decir, nuestro ser como proceso abierto a todas las posibilidades desde un factor principal de que somos el tiempo de estar bien. Entonces, no solamente es posibilidad, sino también es potencia, potencia en Ujú. acto. Ya. Eso nos Oye, Emilio, lleva, perdón, nada más, ¿puedo agregar algo? Eso adelante. nos lleva al hecho incontrovertible de que la danza no es solamente bailar, esto es muy importante, sino todo lo que pueda comprenderse como mover el movimiento en todos los aspectos. Eso quería decir. Emilio, ¿cuál ha sido tu experiencia personal con la danza? Yo me imagino, yo sí tuve, o yo he tenido experiencias con la danza
que me han permitido superar crisis. Mm. Yo he tenido experiencias con la danza, donde me ha permitido también ahondar en, en este desconocimiento de mí para poder encontrar algo que hay dentro de mí, pero que me excede. Tú en lo particular, ¿cómo es que llegas a este ámbito de la danza, Emilio? Por ignorancia y por un alejamiento muy profundo con mi cuerpo. Me daba cuenta que yo no estaba en mi cuerpo, estaba desposeído y, bueno, comprendí que era un problema muy considerable que yo debía de afrontar. Esto fue como a los 21 años. Así que mm, intuí que la danza podría ser un camino para integrar varias cuestiones que en ese momento me estaban ayudando en mi búsqueda de cuerpo, especialmente los saberes de un sabio llamado George Ivanovich Gurdjieff y su escuela del Cuarto Camino. Así que, porque él mismo utilizaba la danza sagrada. Entonces, pues, me dediqué a aprender danza. No sabía nada en ese momento. Y ahora sé un poco, pero creo que ha sido muy valioso en mi vida. Ahora la danza es mi forma de vida en varios aspectos, principalmente en este hecho de poder hacer todas las consideraciones que implican el movimiento. Así sostengo mi vida en los detalles y también en los grandes campos. No sabía que tuvieras estos inicios, Emilio. Qué interesante, qué bonito. Porque yo también en algún momento he estado en contacto con una parte de Gurdjieff, pero que tiene que ver básicamente con el tema del enneagrama. Y entiendo que ahí Gurdjieff había una forma de transmisión del enneagrama a través de la danza. No como ahora que compras un texto, ¿no? Del enneagrama y te pones a estudiarlo, sino que había un proceso iniciático que era precisamente para despojarse de este elemento racional del ego y poder entender el enneagrama desde el movimiento. ¿Puedes abundar un poquito más en esta perspectiva de Gurdjieff, Emilio? Sí, él utilizaba las danzas en síntesis de varias tradiciones asiáticas y de Oriente cercano al respecto de llegar a encontrar esta energía primordial, desde la cual se puede considerar que todo movimiento surge. Su trabajo es muy exigente, pero es un trabajo que se puede hacer en el día a día. Esto es por lo que se le llama cuarto camino. No es ni un camino de retiro espiritual, ni es un camino de grandes exigencias físicas como los de los faquires, ni es un camino de extremas privaciones como la de los monjes. Es un camino que se puede seguir haciendo la vida en cualquier aspecto, siendo lo que tú quieras hacer en la vida, puedes seguir trabajando sobre ti. Es un camino difícil en el sentido que hay que aceptar que uno es una máquina bajo la influencia de cuestiones muy elementales y que el hecho de que nos atribuimos ser y hacer es una ilusión, que realmente no estamos ni siendo ni haciendo, sino que pensamos en ello. Como la estructura social favorece esa ilusión, pues nos quedamos en ese nivel elemental de máquinas funcionales. Uh-huh. La propuesta del trabajo es desmontar esta maquinaria y acceder al acto autónomo, decidido por uno, sostenido por uno y sobre todo dirigido y proyectado por uno. Él no hablaba del ego, habría que decirlo, Gurdjieff. Yo creo que eso fue cuestión que se le puso al trabajo con el enneagrama bastante después. Okay. Uh-huh. Él habla de varios centros en el cuerpo que funcionan incorrectamente y que hay que poner a funcionar correctamente a través de prácticas. Es un camino muy práctico, si bien tiene bastante teoría. Y en él la danza funciona para desmontar precisamente las operaciones
culturales que nos mantienen en ese estado de sueño, en ese estado maquinal. La danza como estado del cuerpo, no solamente como práctica. Si bien él propuso una metodología bastante exigente de la danza, que fue continuada por su discípula Madame Jeanne de Salzman. Cabe mencionar que para una referencia muy clara de esto hay una película que Peter Brook dirigió sobre un primer libro de Gurdjieff que se llama Encuentros con hombres notables, que es muy fácil de encontrar en YouTube y que tiene bastante claro esta condición, ¿no? Para la gente que está en una búsqueda espiritual, pues esto le puede dar claridad acerca de lo que me refiero. El encontrar esa fuente de todo movimiento, que es la fuente de la vida, es un camino en esta vida, no es en una dimensión ultraterrena a la cual accedemos cuando nos hayamos muerto. Es un camino que se puede lograr en esta realidad. Y en esta misma realidad en la que tú y yo estamos hablando, se pueden aperturar otras dimensiones de existencia. Hay varias dimensiones de existencia, pero están en esta realidad. Me gusta mucho este tema de desmontar estos determinismos culturales, ¿verdad? Porque ya hace rato, tras bambalinas, te hablaba un poco también sobre la danza Buto y en algún momento también se hablaba de este planteamiento del despojarse, del vaciarse, del mu, por ejemplo, en el budismo zen, ¿no? Este vaciamiento del contenido para poder precisamente, no sé si sea correcta la palabra, ser poseído o ser poseída por este movimiento primordial. Pero este elemento como de despojarse de la cultura también tiene que ver con un proceso de emancipación, un proceso de liberación de esto de lo que también hablaba Wilhelm Reich, de las corazas, de estos anillos que nos van reprimiendo, especialmente nuestra energía sexual, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay una conexión muy interesante entre este proceso de despojo y esta liberación de nuestra propia energía o esta energía que nos sostiene y que nos atraviesa. Sí, qué venturoso que nombres al sabio Wilhelm Reich, quien buscó precisamente también esa energía primordial, Uh -huh, Orgón la llamaba, y que avanzó tan considerablemente en sus trabajos que, bueno, tuvo una vida bastante acosada, bastante violentada, porque la CIA y otras fuerzas de Estados Unidos lo persiguieron de una manera feroz hasta llevarlo a la muerte y tratar de destruir su trabajo. Lo cual nos da un índice de que iba por caminos bastante consistentes. uh Según -huh, Wilhelm Reich, el orgón está en todas partes, únicamente que las corazas que tú mencionas, que forman estas cubiertas o estructuras muy difíciles de penetrar en el cuerpo, a diversos niveles además, nos inhiben progresivamente del acceso al orgón, que debería ser absolutamente fluido, y precisamente se trata de esta cuestión de desmontar estos elementos de bloqueo. Sí, Wilhelm Reich propone el cultivo de vías de autoerotismo y también dispositivos como las cajas que él inventó para meterse en ellas, en unas cajas que cubrían todo el cuerpo, como tú sabes, como una especie de ataúdes, para ahí captar el orgón. Eh, bueno, este es un medio que parece que funcionaba bastante, tuvo muy buenos resultados, ¿no? Yo lo que uh propongo es prácticas de un estilo de danza que hacen síntesis de varias danzas antiguas que se pueden llevar a cabo en cualquier parte, sin excepción, que ya. tienen un resultado inmediato, lo que es muy valioso.
Pero como Ujú. siempre llamo la atención a esto, es tan accesible y los beneficios de estas prácticas son tan grandes que se nos olvidan. Entonces hay que estar también en la práctica de recordar constantemente este trabajo para que tenga resultados. O sea, Ya, lejos de la visión normal en donde la danza se toma como algo solamente reservado para cierto tipo de cuerpos, ¿no? La consigna sería, si no pareces bailarín, no vas a ser bailarín, ¿no? ujú, Lejos de eso, pues todo cuerpo puede acceder a estas prácticas, que es bastante lo que pasa con el buto, como tú, o el buto, como tú lo traes acá también venturosamente, ¿no? Es más que una destreza corporal, una serie de facultades que el cuerpo desarrolla para precisamente fisurar la cosificación corporal en diversos modelos paradigmáticos. claro. Y retomo una palabra que tú utilizaste al inicio, donde dices, bueno, el planteamiento del tiempo lineal es un planteamiento político. Totalmente, Este, me imagino que tiene que ver, obviamente, en lo político es una cuestión de poder, claro. como decían por ahí, que quien controla tu tiempo controla tu cuerpo, Ujú, ¿no? Y en el momento en que entramos en la danza, yo lo recuerdo muy bien, bueno, acá en Guadalajara, que he tenido a dos maestras increíbles de buto, hay precisamente una alteración del espacio-tiempo. Hay una invitación dentro del buto a despersonalizarte, a deshumanizarte en el sentido de la forma del cuerpo, para en esa deformación poder encontrar otro tipo de forma. Yo estoy pensando muchas veces en las formas energéticas que tienen capacidades de transformación, hablando un poquito, por ejemplo, de Nahual, ¿no? De la posibilidad de que nuestra forma energética humana pueda adoptar otras formas, ¿no? Entonces, eso nos habla también de una quizás bioplasticidad o una psicoplasticidad del cuerpo en estado de danza. Yo en lo particular lo he experimentado y ha sido una experiencia que a mí me conmueve profundamente. Entrar en esos estados de profunda quietud en movimiento, que genera alteraciones del espacio-tiempo increíbles, ¿no? Se generan esas alteraciones de forma considerable en un efecto muy similar con los enteógenos o también las llamadas plantas sagradas o plantas de los dioses. Sabemos de qué hablamos, ¿no? Peyote o loliuki. Eh, un amplio catálogo de recursos psicodélicos, si quieres, o psicoactivos o psicotransformadores que han sido usados a lo largo de varias culturas. No por nada la danza ha estado siempre vinculada a estos elementos, a los enteógenos. Cabe mencionar que en México tenemos a la figura de un dios de la danza llamado Xochipilli, que se le representa como un ser enorme, una mole, pero sentada, en estado de meditación. Esa es la representación de Xochipilli, con las cuencas de los ojos profundamente hundidas hacia adentro, en un basamento de piedra que está constelado de diversos hongos, peyote con tabaco, un tabaco es evidentemente también psicoactivo. Y bueno, esto hace una referencia pues a la danza como parte de lo que Mircea Eliade llamó las técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? O sea, metodologías para ingresar en ese otro estado de conciencia al que tú aludes, en donde las dimensiones de tiempo-espacio se alteran, pero además de eso tenemos grandes beneficios a nivel, si quieres, en palabras de Ray, caracterológico. Por ejemplo, el borramiento o disminución de la vergüenza, de la culpa, de muchos miedos, ¿no? En Buto, por ejemplo, hemos visto cómo podemos hacerle frente no solamente a varios miedos, sino incluso a terrores provenientes del trauma, de una Ya. forma poética, no medicinal. Entonces creo que esta es una vía
de salud, también habría que aclararlo, hacia el encuentro con esta energía primordial que mueve el movimiento. Porque aunque parezca cursi, esta energía la podemos llamar amor y podríamos estar coincidiendo ahí con varias búsquedas de lo místico y lo mágico, porque es una condición que no tiene nombre, pero a mí me parece muy importante llamarla así. Wow, te quiero preguntar, vamos a conectar esto con algo, este curso yo no lo he tomado contigo, pero me llamó mucho la atención cuando empiezas a hablar también del tema del tarot y la danza, ¿no? Y quizás aquí ya empecemos a entrar a otros autores, quizás de lo simbólico, que hace rato también lo mencionaste, y que podríamos ya tocar ahí temas que tienen que ver con Carl Gustav Jung. Este, ¿Cuáles son las conexiones que tú haces entre el tarot y la danza Buto, Emilio? Precisamente bien provienen de Jung. La propuesta de Jung de contemplar, comprender y usar al símbolo como una maquinaria para transformar las energías. Eso es clave. Es una gran revelación y un gran aporte del maestro Jung. Lo simbólico, como tú bien sabes, nos rodea por doquier. Somos animales simbólicos. No vivimos la vida naturalmente, no conocemos qué sería vivir la vida naturalmente, porque todo es atravesado por lo simbólico. Pero utilizar lo simbólico para cambiar las energías tiene que ver con emplear a voluntad diferentes procesos y procedimientos que precisamente rompen con las ataduras de la voluntad en acción. La voluntad en acción es el núcleo clave del tarot, en cualquiera de sus versiones. No es un instrumento el mazo de tarot para predecir el futuro, eso es algo que se ha vulgarizado por Ya. charlatanes. El tarot es una maquinaria simbólica precisamente para fortalecer el empleo de la voluntad en acción. Puedes tener voluntad, pero si no está en acción es una voluntad que va a terminar por pudrirse, por olvidarse, que debe llevarse a la acción, ¿no? Entonces, como bien sabemos, cuando somos viajeros, la acción de viajar se ve muy favorecida cuando hay mapas, cuando hay cartografías. Ya. El tarot es entonces una serie de cartografías simbólicas para ayudar a ubicarnos esa voluntad en acción. Entonces, como el buto toca de una manera muy fuerte, a veces conmocionante, el hecho de llevar al cuerpo a hacer esa voluntad en acción, es bastante valioso el contar con la compañía arquetípica en esos estados que muy fácilmente también, como tú sabes, pueden caer en la autohipnosis y en el regodeo de perderse en estados que no llevan a ningún lado, ¿no? Popularmente lo que vendría siendo una histeria. Sí, popularmente, ni más aún popularmente, lo que llamamos un alucine barato. Como, Ujú. como también lo pueden ser el consumo de enteógenos sin una cartografía ritual, ¿no? Porque el hecho de que frenéticamente la gente va una vez por semana a tomar ayahuasca o peyote o pasa de uno a otro y de repente ya pasó, ahora busca el bufo, alvarius, y así no es necesariamente un trabajo espiritual el que están haciendo, sino precisamente esa actitud compulsiva que no va a trascender. Entonces, yo creo que el tarot y el buto tienen esa hermandad. El tarot brinda servicio cartográfico a los diversos estados, muchos de ellos innombrables, de el buto, pero que si bien no se pueden nombrar, entonces con la relación arquetípica se pueden habitar de un modo
Yo diría más profundo y también con un mejor servicio de conciencias, en plural lo digo, de varias conciencias. Wow, tocas un tema muy, muy importante, Emilio, porque, bueno, ahorita hemos hablado de dos cartografías, ¿no? O sea, el enneagrama también es una cartografía, el tarot también es una cartografía, y recuperando esta imagen del psicopompo, recuerdo un poquito a la Odisea, ¿no? O sea, alguien, un guía que ya haya atravesado esos estados liminales, que ya haya muerto y haya resucitado, que ya haya pasado por las crisis de la existencia, pues, ¿no? Entonces, en el momento en que el tarot o el enneagrama se proponen como una cartografía y pues no son pasajes rígidos, no es que todos pasemos por la misma tirada de tarot, ¿no? Sino que es una cartografía que va a suponer una configuración muy particular para cada persona. Pero la figura del psicopompo, pues de quien acompaña, de quien de alguna forma también dirige y que quizás también quien puede ayudar a regresar, ¿verdad? En este proceso de transformación es una figura muy, muy, muy importante, ¿no? Porque muy bien lo dices, podemos entrar a estas experiencias psicodélicas, pero pues ahí nos podemos perder, ahí nos podemos echar toda una serie de viajes psicóticos que pues no van a redundar en un proceso en un caminar espiritual, pues, sino solamente en una especie de alucine personal que va a quedar en algo bonito o en algo maravilloso, pero que no va, digamos, como tú bien lo dices, a desmontar, ¿no? Los determinismos sociales en los cuales nos encontramos. Entonces, ¿cómo es esto, por ejemplo, del buto y el tarot? ¿Se lleva a cabo una tirada de tarot y eso se danza en el buto? ¿Cómo es de forma práctica esto? De forma práctica, hacemos labores para que el cuerpo recuerde que tiene más sentidos que los 5 sentidos que nos han dicho y que son Ajá. incontrovertiblemente sentidos. Es decir, los sometemos a prueba para que no vaya a haber el riesgo de caer en una metáfora fácil. La Ujú. intuición es, no diré el procedimiento con el que nos ponemos a prueba para economizar el discurso, pero los sentidos que son sentidos, que no se nos enseñan que son tales, son intuición. No llegaríamos a la edad que tenemos, Mike, aunque tú eres más joven que yo, si en la intuición hubiésemos muerto. Y de hecho, la intuición decide momentos muy importantes de nuestra vida. La interocepción y la propiocepción también son sentidos. No Ya, podríamos salir de nuestro cuarto, ni siquiera podríamos estar a salvo en nuestro cuarto sin ellos, ¿no? El mundo de los sueños también, la realidad onírica también es un sentido, precisamente muy valioso en cuanto a símbolos relacionados con el tarot. ¿Qué ok, otros sentidos? La memoria también lo es, de forma muy clara. Yo agrego un sentido que a mí me parece fascinante, que es el erotismo espiritual, nuestra capacidad de hacer que una experiencia sea mejor, tenga más calidad vibratoria y esa calidad vibratoria aumentada redunda en aumento de belleza, de calidad de la experiencia, de lo que uno puede dar. Entonces, uno puede erotizar cualquier actividad. Esa también es una facultad de nosotros. Alguna actividad cotidiana, la comida, por ejemplo, ¿no? La podemos erotizar a un nivel máximo. Otras formas de vida no, se limitan a la experiencia tal como la reciben con base en 4 actividades funcionales de la vida: reproducirse, defenderse, descansar para recuperar energía y, y comer. Nosotros rebasamos como animales simbólicos
esas cuatro condiciones y por tanto podemos aumentar la calidad de nuestras experiencias. Ah, por cierto que también las podemos degradar al máximo, ¿no? Entonces, este es un trabajo inicial de habitar más sentidos que tenemos para, a partir de ese aumento psicofísico, vivir prácticas que están relacionadas con el Buto y prácticas que están relacionadas con el tarot en un mazo en particular, eso hay que decirlo también. Yo utilizo un mazo extremadamente bello y muy complejo, que es el creado por el mago inglés Aleister Crowley, con ayuda de una gran artista también, compatriota suya, Lady Frieda Harris. Es un mazo conocido como el Tarot Tot, que tiene una especial complejidad porque en ese mazo se cohesionan diversas tradiciones mágicas. Entonces, pues ofrece una gran riqueza como cartografía simbólica, ¿no? Entonces, trabajamos con arquetipos específicos que no son elegidos por mí, ni siquiera tampoco por el practicante, sino son producto precisamente de... Lo normal sería decir una tirada de tarot, ¿no? Yo diría más bien Ajá. una danza arquetípica que se hace con el tarot y con las prácticas que está haciendo la persona. Entonces, eso nos ofrece una visión de su tiempo-espacio actual y nunca vamos a preguntar qué va a pasar, ¿no? Sino qué está pasando y hacia dónde quiero llevar lo que pasa. ¿Cuáles son las causas de lo que está pasando? ¿Cuáles son las condiciones de lo que está pasando? ¿Y cuáles serían los, los modos de acción más prósperos, más venturosos, más inteligentes o astutos para poder llevar esto a un camino que yo quiero? Así que más que una cuestión de relacionar, te digo, con ver el futuro, es una cuestión absolutamente dirigida a crear nuestro futuro. Esa es la propuesta, al final, la Ya. creación del futuro. Em, Muy bien. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, entiendo que el simbolismo del tarot, y especialmente el de Crowley, tiene muchas cargas simbólicas, ¿no? Sí. Es un tarot complejo en términos de su composición, pues diferente al de Rider, diferente al de Marsella. Ujú, Eh, y cada una de estas cartas, en todo este simbolismo encriptado que tiene, también se guarda una energía muy particular, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en que se intuye, en el momento en que se logra sentir el simbolismo de cada carta, es como abrir una energía muy particular. O sea, también ahí hay frecuencias, ¿no? Que se conectan a nivel de nuestro cuerpo inconsciente, ¿no? Y eso me imagino que también te mueve, ¿no? Hablando de este movimiento primordial, estos símbolos también pueden movernos, ¿no? Son símbolos, no sé, lo pienso así como símbolos que dan vida, son símbolos que también nos llevan a movernos de lugar simbólicamente en este mundo, que llevan también a explorar otros derroteros que a lo mejor en este momento no los habíamos experimentado o no los habíamos visto, ¿no? O sea, si hay ahí en el tarot, en el de Crowley, de forma muy particular, que a mí es un tarot que yo también utilizo y que me ha llevado mucho tiempo también estudiarlo. O sea, tiene un nivel de complejidad en su estudio y en su forma, que bueno, que ahí hay como un nivel más, puedo llamarlo así, académico, pero hay otro nivel más intuitivo que tiene que ver con la impresión energética del símbolo y cómo opera el nivel del movimiento en el cuerpo, ¿no?
Y tú tienes un curso sobre esto, Emilio. A ver, platícanos un poquito esto. ¿Qué es lo que tú brindas en este tipo de cursos? Tengo varios cursos, uno de ellos es Buto y Tarot, otro el Tarot y la danza, otro que es un curso largo y bastante profundo, consta de 96 lecciones, una diaria. Se llama Cuerpa Coreomágica. Lo que yo busco es acompañar a las personas a ser la danza que quieren ser, es decir, a realizar la vida que quieren realizar, que es posible. Eh, es un camino mágico, pero no en un sentido abstracto, eso lo quiero decir. Es un conocimiento, como otros, válido, que tiene muchas virtudes, tiene también sus carencias, pero tratamos de trabajar sobre las virtudes como una función. Yo siempre propongo al participante de mis seminarios que que pida lo que el seminario quiere que le dé. Y ofrezco con absoluta convicción la garantía de que se va a dar, y aún más con sorpresas, siempre y cuando el participante, por supuesto, trabaje. Esa es una condición sine qua non, ¿no? El vaso comunicante entre todos mis seminarios es esta intención que se tiene que conseguir de ponerse en contacto con esta energía primordial, de mover el movimiento, ¿no? Entonces, pues el resultado son experiencias de bastante estímulo porque yo brindo bastantes lecturas, videos, películas, prácticas. Es una estimulación constante, pero además tiene resultados fehacientes. Hay multitud de personas que me dicen sus resultados. Al principio lo toman con gran asombro porque no creen que esto sea posible y posteriormente se dan cuenta que es el trabajo de ellas, de ellos, lo Ya. que ha provocado los resultados. Entonces, bueno, yo invoco esta facultad de de la danza como magia rítmica, de poder lograr. El logro es importantísimo. Así, Ujú. este es un acercamiento que yo tengo también con este tarot de Crowley, ¿no? No es solamente como un diagnóstico de vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Es un consejero, es un sabio consejero de cómo puedo hacer que pase lo que yo quiero que pase y cómo puedo hacer que me deje de pasar lo que me está dañando. Es muy estratégico. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, qué interesante todo esto que me comentas. Te quiero confesar algo. Fíjate que más o menos por el año 2000 me tocó estar en unos foros allá en la Cineteca Nacional sobre cine y psicoanálisis, ¿no? Entonces, algo que yo me fascinaba desde hace mucho tiempo es precisamente la danza. Y en algún momento pensé en hacer algo como lo que tú haces, que es como análisis crítica de la danza. Y recuerdo por ahí que estaba este autor Merleau-Ponty sobre la fenomenología también de la danza. Por ahí hay un texto también de Campbell, ¿verdad? Sobre, analiza también la danza. Y tú tienes algo, tú tienes una revista, ¿no? Donde Sí, haces, yo he visto reseñas, análisis, críticas que tú haces sobre la danza y se me hace una labor que a mí en lo particular me encanta, ¿no? O sea, es algo que en su momento quise hacer, era muy asiduo espectador de puestas de danza allá en centros culturales, ahí mismo en Coyoacán, en los talleres, me encanta la danza contemporánea, el teatro danza, por eso ujú. también me metí al tema del buto. ¿Tú cómo entraste en esta parte del análisis y de la crítica de la danza, Emilio? Porque me quería ser un escritor cuando era joven, quería ser escritor y me di cuenta que al estar aprendiendo en torno a danza para mi proceso de autoconocimiento, también podría usar
acercamiento a la danza como un reto, porque es muy complicado, es muy difícil escribir sobre danza. Es un fenómeno que es intangible. Después aprendí por qué, porque es un tipo especial de realidad, no es una realidad física. Si bien se hace con el cuerpo, eso no se capta el cuerpo, se capta la imagen del cuerpo. La imagen dinámica virtual se llama este tipo especial de imagen. Bueno, entonces, pues fue una práctica muy retadora que yo abracé por amor a la dificultad, por voluntad de hacerme bueno en lo que hacía. Yo no quería ser un escritor mediocre. Así que voluntariamente me fui haciendo también un espectador profesional. En ese momento mi situación laboral era bastante colaboradora con esto porque yo estaba editando danza, música y espectáculos en una revista que fue muy importante en los 90 en México, en la Ciudad de México, que se llamó Tiempo Libre. Entonces me dio Ya, acceso a todo lo sí. que yo quisiera ver. Me dio, y bueno, entonces ahí estaba el territorio de la práctica, ¿no? Asiduamente, hasta que comprendí venturosamente en un momento de claridad que el pensamiento crítico en general y en particular en México iba a degradarse de una forma muy rápida y con estructuras políticas relacionadas con el nivel educativo en general. Entonces, pues me di cuenta que no iba a tener ya mucho trabajo, que yo tenía que buscarme espacios, no los encontré, dije, pues si no existen, los voy a hacer yo, y así fue como inicié con la revista. Eh, es una revista no de eventos o críticas o ocasiones como las de las revistas comunes, es más bien cuadernos de ensayos en Ok. torno al estado de danza. Escriben ensayos diversos especialistas de múltiples disciplinas y también bailarines y coreógrafos. Pero la guía es un dossier o tema que, que cohesiona cada número de la revista. Pero la guía de todos los números siempre ha sido el disertar sobre el estado de danza. En cuanto a mente, en cuanto a imagen del cuerpo, en cuanto a libertad, en cuanto a poder, en cuanto a amor y deseo, en cuanto a gusto, en cuanto a método, en cuanto a epistemología, en cuanto a tradiciones. Te menciono algunos de los temas de los números de la revista, que se llama DCO, deseo, danza, Deseo. danza, cuerpo, obsesión. Serían las siglas de danza, cuerpo, obsesión. Y a la par he escrito varios libros. Tengo 5 libros escritos y estoy por terminar este año, termino el sexto libro. Son ensayos mis libros, también son grupos de ensayos en torno a esta cuestión del estado de danza. Ujú. ¿Dónde se puede conseguir estas revistas A de través de, deseo? a través de contacto conmigo, por medio de Instagram o de mis redes sociales, también uso Facebook y también el correo electrónico. Yo la saqué de las librerías hace tiempo, lo cual fue muy bueno para mí, porque no hay un mercado para una revista de danza, por lo menos en varios países en los que yo me muevo no lo hay. Entonces, lo único que encontré fue un país en el que soy residente también, que es Argentina. La revista y mis libros subsisten gracias a que en Argentina se vendieron muy bien. Las ediciones en papel se agotaron. Así que ahora las ofrezco en ediciones digitales a cambio de una contribución voluntaria y me ha funcionado bastante bien. Así se consiguen. Yo soy además del autor, el vendedor y el editor y el promotor de ese trabajo. Y créeme que fue mucho mejor que si hubiese estado instituido en ese aspecto. Ya. Oye, Emilio, pues vamos finalizando este episodio. Me dio mucho gusto volverte a ver, volverte a escuchar, el que podamos haber
dialogado sobre estos múltiples aristas, ¿verdad? De un cachito de lo que tú haces sobre el tema de la danza, pero me parece también muy, muy sustancioso. Te agradezco tu colaboración, tu paciencia, agradezco también tu brillantez que tienes, tu claridad sobre los aspectos que manejas. Y aquí abajo está tu Instagram, ahí te pueden seguir, ¿verdad? Ahí, para que se suscriban a tu Instagram y obviamente también invitarlas a que tomen alguno de tus seminarios y cursos online, que yo en particular el de danza ritual a mí me encantó, ofreces mucha bibliografía, me gustó mucho también la parte de las películas, me encantan las películas, y especialmente todas esas que tienen que ver, que retrata la parte cinematográfica con la danza, es algo que a mí me fascina, ¿no? Dos de mis películas que más me gustan tienen que ver con danza, y bueno, pues el cine, ¿no? Pero bueno, ahí están. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti por la invitación, Mike. La he disfrutado y me parece una labor muy importante la que estás impulsando. Con gran aprecio te lo digo, gracias por invitarme a ser parte de esta labor. Que siga creciendo, te deseo. Deseo que tenga fuerza y que encuentre también que los desafíos que vayan apareciendo en el camino sean también motivo de incremento de fuerza y decisión. Gracias. Claro. Muy bien, Emilio, pues te mando un fuerte abrazo y también despedimos aquí a la audiencia. Cuídense mucho y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Que pasen bonita tarde.